este estudio y ya está grabado. Y también les voy a compartir un- una presentación, hermanos. Ujú. Para que también puedan ver la clase del día de hoy. Bien, hermanos, pues vamos a avanzar en este estudio, ¿verdad? Hemos comenzado un nuevo estudio a partir de la semana pasada que tiene por título Dios y nuestro futuro, hermanos. Y ha sido bastante interesante porque realmente decíamos la semana pasada que cuando hablamos como del futuro, de los tiempos finales, regularmente la gente tiene miedo y habla acerca de los tiempos futuros, de términos como profecías, apocalipsis y escatología o tiempos finales, como algo que está relacionado con la destrucción. Pero decíamos, hermanos, que la Biblia, cuando habla acerca del futuro, de los tiempos finales, del día final, más allá de querer dar inquietud a nuestro corazón y que nos espantemos y que nos asustemos, lo que Dios quiere es que podamos tener esperanza y estemos confiados y tranquilos, hermanos, a pesar de todas estas situaciones difíciles, ¿no? Porque la realidad es que vivimos bombardeados de muchas cosas que hacen que nuestro corazón se inquiete y más en estos días ahorita de pandemia. Muchos han hablado acerca de que ya estamos en los tiempos finales porque el COVID pues ya está anunciando la puerta del final, pero no, hermanos. Vamos a ver a lo largo de este curso, de este estudio, a qué se refiere Dios con nuestro futuro, ¿vale, hermanos? Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Vimos la semana pasada lo que era tanto Apocalipsis como escatología, como profecía, y ya diferenciamos un poco y nos quedamos la última semana hablando acerca de la escatología del Antiguo Testamento, ¿no? Hermana Male, no sé si recuerde a qué nos referimos con escatología, para que no nos vayamos así de corrido y no entendamos qué es escatología. ¿Me quieres repetir la pregunta? Porque estaba yo distraída, perdón. ¿A qué nos referimos con escatología? ¿Qué entendemos por escatología? Pues no, mira, no quiero cometer un error, no recuerdo bien, francamente. No se preocupe, hermana. Y sirve para que podamos entender, o alguien de los que estamos aquí, que se acuerde qué es escatología. Viene de dos términos que dice, dos términos griegos que son escato y logía, estudio de los últimos tiempos, ¿no? Exacto, bien, gracias, papá. Pues sí, realmente de eso trata la escatología, hermanos, ¿no? El estudio de los últimos tiempos. Y decíamos que cuando hablamos de los últimos tiempos, la Biblia, toda la Biblia, no solamente Apocalipsis, ¿eh? Porque a veces decimos, los últimos tiempos, vamos a Apocalipsis a estudiarlo, ¿no? O los últimos tiempos, vamos al libro de Daniel, vamos al libro de Joel, vamos al libro de Zacarías, vamos al libro de Ezequiel. No, todos los libros o toda la Biblia habla de los últimos tiempos, hermanos. Y eso es algo que se nos quedó muy, muy, muy bien grabado eh, la semana pasada, ¿no? Toda la Biblia habla de los últimos tiempos. Pero cuando hablamos del Antiguo Testamento, hay una perspectiva de los últimos tiempos. Y cuando hablamos también del Nuevo Testamento, hay otra perspectiva de los últimos tiempos, que es la que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos ver que vimos nada más de esas tres, ¿no? Hay tres cosas que nos marcan que es el final de los tiempos, de acuerdo al Antiguo Testamento, ¿no? Uno es que hay un redentor, que si viene un redentor, podemos decir que ya estamos en los últimos tiempos, según lo que decía el Antiguo Testamento. También un reino venidero. El día que venga el día en que empiece el reino venidero, ya estamos en los últimos tiempos. Y decíamos la semana pasada también el nuevo pacto. Vamos a ver, no sé quién pueda leer, por ejemplo, tengan ahí su Biblia, no sé quién me pueda leer para ver justamente estos anuncios en la Biblia, hermanos, el de un redentor, quien lea Isaías 7:14
de un reino. ¿Quién quiere leer Daniel 2:44? El segundo texto no lo vamos a leer. Yo leo Daniel 2:44. Sí, hermana, 44 y 45. Isaías 7:14, el nuevo pacto, Hebreos 8, del 8 al 13. ¿No? Bueno, ese no, perdón, Hebreos con Primera de Corintios 11:25. Estas tres cosas nos hablan de que esto nos presenta el final, ¿no? Que esto sería ya el final en el Antiguo Testamento, hermanos. Entonces, ¿quién ya puede leer el texto? No sé, hermana Martita, si nos puede leer lo de Primera de Corintios 11:25. Y papá, ¿podrías leer Isaías 7:14? Primera de Corintios 11:25. Sí, por favor, hermana Martita. Sí, la palabra de Dios dice, Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ok, ahí está hablando justamente de que esta es una señal que marca justamente parte del final y que es un redentor. Y también el reino, hermana Male, que nos habla acerca del reino del Antiguo Testamento. Es Daniel 10. Oh, perdón, se me fue Daniel 2, Daniel 2. 44 y 45. Ajá, permíteme tantito. Sí, hermana. 44 Y 45. y 45. Por favor, Y en los hermana. días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Ok, muy bien, hermana. Daniel, si era ese, ¿no? Sí, dice, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino, ¿no? Dice que no será jamás destruido. Entonces, vemos que la perspectiva de Daniel habla acerca de un reino futuro en el cual va a permanecer para siempre, ¿no? Esa es la perspectiva en el Antiguo Testamento también. Y el nuevo pacto, hermana Martita, ¿puede leer el texto que es de Corintios, por favor? Sí, 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ok, fíjense que aquí Jesús está, o bueno, al menos Pablo, tomando las palabras de Jesús, retoma que en Cristo ya tenemos un nuevo pacto, ¿no? Y eso es parte también de la escatología del Antiguo Testamento, que hace justamente entender que en la antigüedad no se cumplió un pacto, pero con Cristo se cumple ese pacto. Y eso también ya nos marca un avance del reino y un avance de Dios con respecto a estos términos del fin, ¿no? Y también hay otras 4 hermanas que no sé si podamos verlas todas, pero aquí nos muestra también todas estas cosas, hermanos, en el Antiguo Testamento, cómo estas señales también van a marcar el final. La restauración de Israel, que ahí ustedes pueden ver en Jeremías 23:3, en Isaías 11:11. También otra señal que va a marcar que estamos ya en el final, según el Antiguo Testamento, es el derramamiento del Espíritu Santo, Joel 2:28, que lo estuvimos estudiando Joel el mes pasado. También Hechos 2:33, ya el cumplimiento de esa promesa. El día del Señor, hermanos, ¿no? En Joel 2:1 nos habla acerca de un día donde Dios va a dar juicio final a todos los malvados, sin excepción. Amós también nos habla de ese día del Señor. Joel 2:32 también habla acerca del día del Señor.
y también los cielos y tierra nueva. Eso también nos va a marcar que, de acuerdo al Antiguo Testamento, que ya estamos en el final. Lo pueden ver en Isaías 65:17, también el 32:15 y 35:7, y también incluso en Joel, en el capítulo 3, al final del capítulo 3, también habla acerca de una nueva Jerusalén, de una nueva Sión, ¿sí? Entonces, hermanas, pueden ver justamente que en el Antiguo Testamento hay una idea también, no solo en el Apocalipsis, sino a lo largo de la Biblia hay una idea de los tiempos finales, y que en el Antiguo Testamento nos habla de una predicción del una predicción de los tiempos finales, ¿sí? Siempre está anunciando hacia el futuro, siempre está anunciando hacia el futuro en cuanto a las señales, a los tiempos finales de cosas que se van a cumplir. ¿Sí, hermanas? Entonces, tenemos en total 7 ideas principales del futuro, o bueno, 7 ideas principales de los últimos tiempos en el Antiguo Testamento. Ahí las tengo, hermanos, para que las copien o para que los vean. Tenemos que va a haber un redentor venidero, el reino de Dios, el nuevo pacto, la restauración de Israel, el derramamiento del Espíritu Santo, el día del Señor, los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí? Ahora, una pregunta, hermanos. De todas estas, ¿cuáles creen que ya se cumplieron? De todas estas, ¿cuáles ya se cumplieron? De acuerdo a estas son del Antiguo Testamento. ¿Ustedes cuál creen que ya se cumplió? Hay unas que sí, hay unas que no. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Qué piensa usted, hermana No, el Martita? derramamiento del Espíritu Santo es uno de los que ya se ha cumplido. El derramamiento. Ujú. Ajá. Y el nuevo pacto también. Ajá. El ¿Qué? reino, el reino, el reino de Dios. Ajá. ¿Ese también? Pues sí, con el Señor Jesucristo estamos viviendo el tiempo de la gracia. Y bueno, por lo que he leído, es el reino de Dios en la tierra. No sé Ok. si estoy mal. Sí, sí, sí. Ok, hermana, sí, vamos a ver justamente todas estas señales, porque es verdad, hoy vamos a ver justamente eso, es verdad, el Antiguo Testamento señala cosas que podemos decir que ya están realizadas, ¿no? Pero por otro lado, el Nuevo Testamento va a retomar estas cosas y va a seguir anunciando hacia el futuro. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se ven todas estas ahora en el Nuevo Testamento? El reino de Dios, el Redentor venidero, la restauración de Israel, el derramamiento del Espíritu Santo, el día del Señor. Ajá. Entonces, ¿cómo se ven hoy? ¿Y cómo debería de ver el creyente, el cristiano, que ahora ya tiene el Nuevo Testamento? ¿Cómo debería de verlos? Bueno, en el Nuevo Testamento, hermanos, ya dijimos, en el Antiguo Testamento hay una predicción, ¿no? Acerca de la ley y acerca de todas estas cosas, siempre nos señalaron hacia adelante, nos señalaron hacia el porvenir, ¿sí? Nos señalaban a un redentor, nos señalaban a un reino de Dios, nos señalaban los tiempos venideros, pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento hay cumplimiento. En el Antiguo Testamento hay predicción y en el Nuevo Testamento hay cumplimiento. Y es que, hermanos, fíjense que es bien interesante porque siempre cuando hablamos como de las promesas cumplidas con Jesús, como que siempre quitamos como la idea de los últimos tiempos, ¿no? Ah, sí, Jesús es el nuevo pacto, ¿no? Ah, sí, Jesús es el cumplimiento de la ley. Ah, sí, Jesús es el redentor venidero. Pero se nos olvida que esto también señala hacia el final. Le quitamos toda propiedad escatológica. Y hasta esas cosillas que ya para nosotros son normales, o son muy, pues sí, son normales para el creyente de hoy en día, siempre están enfocándonos a los últimos tiempos. Entonces, hermanos,
vamos a ver justamente cómo en el Antiguo Testamento hay predicción, pero en el Nuevo Testamento hay cumplimiento. Y entonces, cuando hablamos acerca de estas cosas, es verdad, el reino de Dios ya se está cumpliendo, decía la hermana Male, ¿sí? Ya lo cumplió Jesús. Pero hasta ahí se quedó el reino de Dios. Entonces, el nuevo pacto ya se quedó ahí. Ya lo cumplió Cristo, pero hasta ahí se quedó el nuevo pacto. O sea, ya se realizó el nuevo pacto. Entonces, ¿qué esperamos nosotros como cristianos? El derramamiento del Espíritu también ya se cumplió. Bueno, pero si ya se cumplieron estas cosas, entonces, ¿qué espera el creyente del Nuevo Testamento? ¿Qué esperamos usted y yo, hermano, hermana? ¿Qué esperamos? Eso es justamente lo que vamos a ver ahora, a la luz de qué pasa, qué es lo que dice Dios acerca de nuestro futuro, de acuerdo a la perspectiva del Nuevo Testamento, hermanos. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, hermanos? No sé si a lo mejor alguno de ustedes tenga aquí como alguna duda o alguna inquietud, ¿no? O no, o que no hayan entendido, también se vale. ¿Nadie tiene dudas? ¿Todo claro, hermanos? Todo está claro, todo Sí. está claro. ¿Sí? Ah, ok, perfecto, hermanos. Bueno, entonces vamos a avanzar, ¿no? En el Nuevo Testamento también nos habla incluso que Israel seguía esperando, hermanos. Algunos seguían esperando, pero también vieron el inicio de los tiempos postreros. Por ejemplo, ¿quién puede leer Lucas 2:25? Y también ahí está luego Lucas 2:38. Esta historia creo que la conocemos, ¿no? Acerca de este Simeón y Ana la profetisa, que fueron los que vieron a Jesús bebé, chiquititito. Pero justamente cuando ven a Jesús empiezan a decir, esto es lo que tanto esperábamos. ¿Quién lo puede leer, hermanos? Repite la cita, por favor. Lucas 2:25 y Lucas 2:38. Lucas 2:25. Sí, hermana. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ok, ¿y el 38, hermana? El 38. Permítame. Sí, de ese mismo capítulo, hermana, porfa. Uh-huh. Dice, está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ok, gracias, hermana. Si se dan cuenta, aquí son estas dos cosas que dice tanto Ana, la profetisa, como Simeón, hablan acerca de promesas del Antiguo Testamento, ¿no? Que ellos esperaban. Hablan acerca de la redención de Israel y hablan acerca de la consolación de Israel. Son términos escatológicos, hermanos, ¿no? Del final de los tiempos. Ya lo vimos ahorita, el reino de Dios, también la salvación, el redentor. Y eso lo dicen cuando ven a Jesús de bebé. Ellos están diciendo y están mostrando y dándonos a entender que ya empezó una nueva era con Cristo. Una era que se anunciaba en el Antiguo Testamento que señalan el final. Ajá. Entonces, esto es bien interesante, hermanos, y es necesario entenderlo porque muchos nosotros podemos pensar que muchas cosas muchas cosas que ya se cumplieron, pues ya no tienen importancia para el futuro, pero al menos ellos cuando vieron a Jesucristo, no solamente miraban al pasado, sino también ya miraban al futuro. Miraban al mismo tiempo al pasado y al futuro. ¿Sale, hermanos? Entonces, esto es importante, ver que Jesucristo es el que empieza a inaugurar los tiempos finales. Jesucristo es la señal más importante para inaugurar los tiempos finales. Y es lo que decimos la semana pasada. Cuando hablamos del final de los tiempos, si no hablamos de Jesús,
eso ya no es escatología, hermanos. Si ya no hablamos de Jesús, ya no podemos hablar de los últimos tiempos. Esto ya es otro tipo de enseñanza, hermanos. Lo vamos a ver en la siguiente sesión. Todo este tipo de enseñanzas acerca del final, del futuro. Además de la cristiana, ¿qué otras enseñanzas? Incluso enseñanzas que hablan de escatología sin Dios tienen su perspectiva, pero al menos la escatología cristiana siempre tiene como punto de partida a Jesús. Ajá. Ahora, decíamos, hermanos, ¿no? Si hablamos acerca de estas cosas del Antiguo Testamento que ya se realizaron, podríamos decir que el reino de Dios ya no, decía la hermana. El nuevo pacto, pues ya, con Jesús, pues ya está el nuevo pacto. La restauración de Israel, pues ya, pareciera que sí también. Porque ahorita ya hablamos acerca de cómo decía Ana y también Simeón. La consolación de Israel, la restauración, bueno, la redención de Israel, el derramamiento del Espíritu Santo, pues también ya ha sido contemplado, ya fue hecho. Y el día del Señor diríamos, no, pues ese todavía no, porque todavía no está el juicio final, todavía no ha llegado el juicio final. Los cielos nuevos y tierra nueva, pues todavía no, porque pues todavía nuestra creación sigue afectada por el pecado, ¿no? Vemos huracanes, terremotos, todas estas situaciones nos hablan de que todavía esto no ha sido realizado completamente. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Así está bien? ¿O hay cosas que todavía no están hechas según de las que palomeamos aquí? ¿No, hermanos? ¿Todo ya está bien? ¿Así está bien? ¿Ustedes están de acuerdo que todas estas cosas están ya hechas? Estas primeras ya están hechas y estas otras no. ¿Cómo ven? Sí, así está bien. ¿Sí? Hermana, gracias, hermana Amalia, ¿usted iba a decir algo? En realidad, como tú dijiste al principio, son cosas que, pues, con el Señor Jesucristo, Él es el que está apuntando hacia los tiempos finales, ¿no? Entonces, pero todavía todavía no está completa, podríamos decir, o usar esta palabra de no está completa la obra. Tiene que finalizar la obra precisamente con los tiempos finales, con la segunda venida del Señor. Sí, exacto, hermana. Sí, eso es algo que lo que quería llegar con ustedes, hermanos, ¿no? Porque si realmente decimos que el reino de Dios ya está aquí, pues ¿qué esperamos, no? Si el nuevo pacto ya está aquí, entonces ¿qué esperamos? Si ya está la restauración de Israel, entonces ¿hacia dónde nos dirigimos? Si ya está el derramamiento del Espíritu Santo, entonces, pues, ¿qué esperamos al final del tiempo, no? Si ya vino el Redentor, entonces, ¿por qué lo esperamos otra vez? Entonces, ahorita vamos a ver cómo en cada una de estas, hermanos, ya hay una realización. Como bien dijo la hermana, ya se ha cumplido, pero todavía no en algunos aspectos. El reino de Dios ya está, pero todavía no. El nuevo pacto ya está, pero vamos a ver cómo todavía falta una culminación. Todas estas cosas, algunas sí, pero por ejemplo el día del Señor, los cielos nuevos y tierra nueva, ahí sí vamos a hablar un poco de esta diferencia, hermanos, también, ¿no? Pero así podríamos decirlo, pero vamos a ver a más a detalle cómo se va cumpliendo, pero todavía cómo hay otras cosas que no se han cumplido dentro de estas, ¿no? Por ejemplo, y hay una que, por ejemplo, sí ya se cumplió como muy determinadamente, hermanos, ¿no? Entonces, es lo que les decía, lo que dijo la hermana Mala. Existe una escatología de lo realizado y de lo no realizado en el Nuevo Testamento. Ajá. Ya existe una escatología de lo realizado y de lo no realizado.
es, como ya decía la hermana Male, ya es el fin y al mismo tiempo no es el fin. Ya es el fin, pero al mismo tiempo no es el fin. O hermana Marta, por ejemplo, ¿usted sí entiende esto? ¿Sí lo comprende un poquito? ¿Sí me doy a entender, hermana Marta? ¿En qué sentidos podría usted decir que ya es el fin? Mira, yo como lo entiendo es que tenía que venir y nacer, ¿no? Y estar en este mundo para ciertas cuestiones que hay en la Biblia, ¿no? El nacimiento del Mesías y todo lo que se vino dando a partir de su nacimiento, para que precisamente estuviéramos las generaciones y generaciones que pasaron y pasaron, nos estuviéramos preparando, pero ya para el final de todo. Bueno, al menos yo así lo entiendo, ¿no? Y en Ok. cada generación nos fue preparando a su pueblo, nos va a ir preparando para recibir ya el final, que es aquí el fin de nuestra vida en la tierra y ya pasar a vivir los que eternamente con él. Ok. Así lo entiendo yo. Sí, hermana. Bueno, aquí ya tocó otro punto, hermana. Y sí, en cierta forma, podemos decir que con lo que usted comenta acerca del final, Jesucristo sí marca ya el inicio de un final, ¿sí? Pero al mismo tiempo, todavía faltan algunas cosas para que pueda culminarse totalmente el final. Ahora, aquí la hermana Martita, hermanos, tocó un tema muy importante que vamos a ver en lecciones futuras, que es esta parte de la vida, bueno, la relación entre nuestra vida como cristianos en una cuestión individual y el final relacionado con toda la iglesia, ¿no? Es lo que algunos llaman como escatología individual, es decir, el final que tiene que ver conmigo en un sentido individual, yo, escatología individual, ajá, mi alma, mi corazón, mi espíritu, ¿no? ¿Qué onda con esta parte de mi ser en la cuestión final? Mi vida, mi muerte, ¿no? Esta es la escatología individual y hay una escatología general, ¿no? La iglesia, el futuro. Porque, por ejemplo, hermana Marta, es verdad, nosotros por ejemplo, si el Señor de la nada, bueno, no de la nada, si el Señor me llamara en este momento, es decir, yo muriera a lo mejor, y no estoy diciendo que va a pasar eso, ¿no? Pero es hipotético, hermano. Si el Señor me llamara el día de mañana, no sé, a lo mejor alguien me atropella o algo, pero no va a pasar eso primero días, hermanos. Ciertamente, a pesar de que yo ya morí, no significa que ya es el final, ni para el mundo todavía. Hay muchos hermanos que ya fallecieron en la pandemia, pero nosotros todavía seguimos esperando. Y los hermanos también que fallecieron también siguen esperando, hermanos, a su resurrección. Pero eso lo vamos a ver al final, ¿no? Porque, como les digo, hay una cuestión de escatología individual y una escatología general. Pero, hermana Marta, ¿usted levantó la mano? Sí, porque sí es individual, como tú lo dices, porque yo creo que por algo fuimos escogidos por Dios, pero también tenemos una labor tan importante cuando recibimos su evangelio, su palabra, que también esparcirlo a la mayor gente posible, porque eso dijo Dios, ¿no? Que tendría que ir a su pueblo para que trabajara en la obra y cuando ya se acercara el tiempo final, pues fuera la gente que menos se perdiera. Yo creo que es una labor muy importante la que tiene la iglesia, ¿no? Claro, y sobre todo, hermana, así debería ser también nuestra predicación, hablar de que ya estamos en los tiempos finales. Así debe ser la iglesia. No Pero cómo solamente, hablar, ajá, pero ajá, cómo hablarle, porque hasta nosotros mismos sé que ya conocemos la palabra, conocemos lo que se viene, y si son cosas fuertes, cómo darle esa tranquilidad a la gente y ajá, decirle, son cosas que tienen que pasar
la maldad, ¿no? Todo lo que estamos ocasionando nosotros como seres humanos, como personas, y darles esa tranquilidad. Si nosotros mismos también a veces nos alucinamos muy feo de decir, híjole, no van a venir estas cosas y las hacemos catastróficas, Claro. así de una forma muy, muy fea, ¿no? Que en vez de darles un consuelo a la gente, la ponemos como que como con ansiedad, como que decir, entonces, Ujú. cuál es mi, ay, es Mi que se me fue la tranquilidad, palabra. No, mi sí, porque confianza. nosotros las intranquilizamos por cómo se los decimos que va a Ah, venir ok. o va a ser el fin del mundo, Ujú, ¿no? Porque como tú dijiste, se las hacemos peliculesca, ¿no? Y ujú. nosotros le debemos de dar esa confianza, esa razón, esa fe de que no van a ser así las cosas, ¿no? Y que por eso se tienen que preparar Ok. para lo que viene. Claro, no. Perfecto, hermana, muy bien. ¿Cómo decirle a los hermanos? Primero, nuestras predicaciones deben de seguir hablando acerca de que ya estamos en los tiempos postreros. Eso debe de quedar bien claro, hermanos. Todo cristiano e incluso nuestra predicación a los no cristianos es hablarles también de que ya estamos en los tiempos postreros porque Jesús ya vino. Jesús es el redentor venidero y Jesús marca el inicio del fin. Ahora, ¿cómo tranquilizarnos? Animándoles a que pongan su confianza en Jesús. Y esa es la tranquilidad de todo cristiano, que tiene su confianza en Jesús. Ajá. Y mientras está en los tiempos postreros, sigue confiando. E incluso sabiendo que aún no es el fin, pero va a venir, pues él sigue confiando, ¿no? Entonces, hermanos, por eso es importante cuando hablamos de escatología y de los tiempos finales, no empezar hablando de las cosas destructivas, de estas señales feas, porque realmente lo que primero debemos de tener bien claro es nuestra fe en Cristo, en nuestra escatología. Porque si tenemos bien claro y tenemos bien puesta nuestra confianza en Cristo, aún sabiendo que estamos en los tiempos finales y aún sabiendo que nos dirigimos al final también, nosotros descansamos en Cristo. Nosotros no tenemos miedo. Uh-huh. Entonces, vamos a ir a definir un poquito más Perdón, esta... algo que quisiera agregar de lo que Sí, acabas hermana, de decir, no solamente es la confianza, sino es una esperanza. La también. Uh-huh. esperanza basada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque es una esperanza hacia el futuro del que se va a cumplir acerca de una tierra nueva, ¿verdad? Uh-huh. Ese sería nuestra gran esperanza. La esperanza de estar con nuestro Señor, nuestro Dios, ¿verdad? Y con la Trinidad. Ahí Él ha preparado un lugar para nosotros. Esa es la Uh-huh. esperanza. Claro, Y esa hermana. esperanza también debemos de predicar a todo aquel que no conoce del Señor, ¿verdad? Tenemos que predicar todas esas cualidades, todas esas bases eh, que nos dan la firmeza y nos dan la fe en el Redentor de nuestra vida y que nos apuntan precisamente hacia donde el Señor Jesucristo nos está indicando el final de los tiempos, que si nosotros somos fieles y seguimos eh, eh, permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme y nos cambie, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esa esperanza de estar con el Señor. Claro. Sí, exacto, hermana. Tenemos esa esperanza. Esa esperanza ya la tenemos desde ahora en Cristo. Y bueno, lo que quiero que se quede bien claro que en el Nuevo Testamento marca siempre eso, hermanos. En el Antiguo Testamento no lo marcaba, siempre marcaba que el fin iba a venir, pero el Nuevo Testamento dice ya es el fin, pero al mismo tiempo todavía no es el fin. Vamos a verlo poco a poco. ¿Sí, hermana Marta? Sí, con respecto a lo que dijo la hermana Malena, te quería hacer un comentario.
Sí, hermana. Ahí en el trabajo hay un compañero que tiene 1 año o 2 años que se volvió cristiano. Ah, ok, qué bueno. Y estábamos compartiendo con otro compañero la palabra, pero en eso dijo algo que, mira, te voy a decir, estábamos hablando de la escuela, de la pandemia, y que yo sí, pues mandé a Isa, ¿no? Por su salud mental, por todo lo que quieras, ¿no? Y Ujú. él hizo el comentario de que no, yo no mandé a mis hijas porque una pastora decretó que hay un espíritu de muerte en las escuelas y que se van a llevar Órale. a los de... ¿Sí me entiendes? Y entonces el compañero le dijo, pero entonces, ¿cómo tú me hablas de esa forma? Dice, ¿y entonces dónde está tu fe? Entonces, Ujú, ¿en quién estás confiando? ¿Sí me entiendes? ujú. Y para no hacer controversia, es que son muchas cosas, ¿no? Cuando estás predicando y otros tienen otra, ¿cómo se le llama fe? Cuando estamos en la misma fe cristiana, pero tienes Ah, otra. ¿denominación o otras doctrinas? Exactamente. Y Ajá. dice, yo por eso no mandé a mis hijos. Y él muy dice, entonces dime, ¿cómo yo te puedo creer a ti que tú me estás diciendo que es la religión correcta cuando me estás diciendo eso, ¿no? Es por eso que te decía, ¿no? Tenemos que actuar de manera diferente, con firmeza, con fe, con conocimiento, para no decir cosas que no debemos a la gente, que cuando estás hablando se acerca porque le llamó la atención y de ahí puedes decir, mira, Cristo cambia tu vida, ¿no? Pero ¿con qué Ujú. base se los vas a decir? Sí, bueno, sí, no, hermana. Y aquí en primera instancia, pues realmente el comentario de, no sé si sea su pastora, lo que sea, quien profetizó, quien dijo eso, porque ya vimos que es profetizar, ¿no? Más allá de hablar del futuro, es como hablar un Así mensaje es. de Dios, ¿no? La semana Ajá. pasada decíamos eso, pero aquí la realidad es que, pues esto, sí hay ignorancia en esa frase, ¿no? Como esa parte de que hay espíritus en la escuela, ¿no? Espíritus, ¿qué dijo? Un espíritu de muerte en la De escuela. Bueno, muerte. ah, Ajá. un espíritu de la muerte en las escuelas. Bueno, hermanos, la Biblia no habla acerca de espíritus de muerte, ¿no? No en un sentido así como uno que se dedica a la muerte, como si pensáramos en algo así. Más bien, pues la muerte es consecuencia del pecado aquí en nuestra tierra, en nuestra vida, ¿no? Entonces, la muerte está en este mundo eh, por el pecado. Ujú. Así dice la Biblia, la transgresión de un hombre entró el pecado al mundo. ¿Sí? Entonces, más allá de un espíritu, es una consecuencia del pecado. Aquí la cuestión está en que justamente, ¿cómo lo relacionamos con esto que usted dice, hermana, o con esto que estamos hablando? En que el cristiano, pues sí, a lo mejor sale todos los días expuesto a que tal vez le toque una enfermedad, expuesto a que tal vez lo puedan atropellar, expuesto a que tal vez tenga un accidente, pero el cristiano pues tiene la fe y la confianza de que está en manos de Dios y de que está seguro en Jesucristo, independientemente de las enfermedades y de las circunstancias que estén afuera, porque Él justamente para eso vino. Él es nuestro redentor definitivo que nos marca las pautas y nos marca la seguridad de hacia dónde vamos y hacia quién esperamos también, ¿no? Como decía la hermana Male. Entonces, pues sí, hermanos, obviamente tenemos miedo, eso no importa, eso no significa que no debemos de tener miedo. Tenemos miedo, obviamente, con esto de la pandemia, seguramente con sus hijos seguramente tienen miedo, pero al mismo tiempo el miedo es disipado por la esperanza y la confianza que tenemos en Jesús. O bueno, eso podría o debería de ser en consecuencia. Entonces, como bien dice hermana, ¿no? Nuestra esperanza, nuestra fe debe también de ser consistente y de ser compartida a las demás personas. Y bueno, estas enseñanzas que a veces dan en las iglesias sin fundamento, pues, pues hay que tener un claro conocimiento de la palabra para poder justamente no confundirnos, ¿no? Ah, uy, bueno, aquí está. Bueno, ahí entró mi tío David también. Bienvenido, tío. Qué bueno que estás aquí. Bueno, estábamos hablando acerca de cómo
en el Antiguo Testamento, hermanos, decíamos, en el Antiguo Testamento había como un claro entendimiento de que el Antiguo Testamento siempre señalaba hacia el futuro, ¿no? Señalaba en el sentido de lo que son predicciones con respecto a los tiempos finales. El Antiguo Testamento siempre señalaba a un futuro, pero en el Nuevo Testamento es diferente. En el Nuevo Testamento señala que ya es el fin, pero al mismo tiempo que no es el fin, cosa que en el Antiguo Testamento no pasaba. En el Antiguo Testamento decía, viene el fin. Ajá. Y veíamos justamente que hay cosas que en el Nuevo Testamento ya no señalan que es el final, como esta parte acerca del Redentor venidero. Aquí ya les puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas que nos hablan acerca de que el Redentor venidero se anunció en el Antiguo Testamento, pero ya se cumplió en el Nuevo Testamento. El nacimiento que fue en Belén, obviamente lo vemos que fue anunciado en Miqueas, pero también se cumplió y lo vemos en Mateo. También este Redentor venidero se habla que iba a huir de Egipto, eso lo pueden ver en Oseas 11:1. Y también al mismo tiempo su cumplimiento, como Jesucristo desde bebé, pues tuvo que huir porque hubo un edicto del rey Herodes para matar a los niños menores, a los niños pequeños, y pues tuvo que huir por lo mismo también Jesús, ¿no? Entonces huye, y eso lo podemos ver en Mateo 2:14, ¿no? También la entrada a Jerusalén triunfante, eso se anunció en Zacarías 9:9 y se cumplió en Mateo 21:4. También incluso el anuncio de que este Redentor venidero iba a ser vendido por 30 monedas de plata en Zacarías 11:12, y eso se cumplió, ¿se acuerdan? ¿Quién lo vendió? Judas, por 30 monedas de plata. En Mateo 26:15 lo podemos ver. También en su muerte se anunciaba que este Redentor venidero iban a echar suertes por su ropa, Salmo 22:18, y se ve su cumplimiento en Marcos 15:25, que también que este Redentor no iban a ser quebrantados sus huesos. Eso lo pueden ver en Salmos 34:20 y en Juan 19:33, su cumplimiento, porque Jesús, recuerden, ya estaba en la cruz, y justamente para que murieran más rápido los que estaban crucificados, les quebraban las piernas, ¿no? Para que ya no se apoyaran y dejaran de respirar, ¿sí? A Jesús ya no le quebraron las piernas porque murió antes de que pasara eso. Y bueno, pues se cumplió también esa profecía en cierta forma, podemos decirlo en ese sentido. Ya vimos los dos sentidos de la profecía. Y también su resurrección se anunció en Salmo 16:10 y vemos también su cumplimiento en Hechos 24:32. Entonces, hermanos, podemos ver que la cuestión del Redentor venidero como una marca del final de los tiempos, esa ya se cumplió, ¿sí? Creo que no hay excusa para decir que Jesús es el que inaugura, más que realizar, porque eso es también lo que señala un poco el autor que estamos viendo, más que una realización de los tiempos finales, es una inauguración de los tiempos finales. ¿Cuál es la diferencia entre esto, hermano? ¿Cuál es la diferencia entre realizado e inaugurado? ¿Cuál es la diferencia entre realizado e inaugurado? ¿Sí, tío? Sí. Adelante. Tienes el micrófono apagado. Realizado es algo que ya está hecho, ¿no? Ya está consumado. Ajá. Cuando dijo Dios en la cruz, todo está consumado, es que ya todo estaba terminado. Ajá. ¿Sí puede ser? Ajá. ¿Y qué es inaugurado? Es algo que apenas está por estrenar, ¿no? Empezarse, ¿no? Ajá. ¿Que inició? No, como Sí. decir, inauguramos los Juegos Olímpicos. Apenas empezó. Algo que apenas está por comenzar. Ajá. Entonces, de la misma manera también, Jesús, más allá de realizar, porque ya dijimos, ¿no? Ya son los tiempos finales, son los posteriores tiempos, sí, pero al mismo tiempo todavía no. Entonces Jesús inaugura los tiempos finales. Y al mismo tiempo
pues todavía no termina por cumplirse. Vamos a verlo justamente, hermanos. También ahí se marca como en el Antiguo Testamento se habla acerca de que el reino de Dios va a estar aquí en la tierra. Ahora, ¿el reino de Dios ya está aquí, hermanos? ¿Ustedes qué piensan? Sí, ¿Ya está? sí. ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Cómo es eso, tío? Bueno, el reino de Dios está desde que Él llegó aquí a la tierra, desde que Él empezó a su ministerio, Mm. para que todos conocieran su palabra. Ajá, pero fíjate, tío, que también incluso la Biblia habla de que el reino de Dios se inauguró también, ¿no? O sea, ya está, Pero se pero inauguró cuando Él vino acá a la tierra, ¿no? exacto, pero todavía no está aquí completamente. Y todavía Sí, no termina. todavía no. Ajá. ¿Quién puede leer justamente Mateo 12:28, hermanos? Para ver justamente eso. Mateo 12:28, hermanos. Ah, bueno, ahorita vamos a ver eso. Alguien que lea Mateo 12:28 y alguien que lea Marcos 1:15. Quisiera que el Mateo que... 12:28. Sí, hermana, ahí mantenga la hermana Martita tantito. Ok. Pero quiero que primero leamos Marcos 1:15. ¿Quién lo puede leer, hermanos? ¿Sí, papá? Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Ok, gracias, pa. Si se dan cuenta, hermanos, ahí habla que el reino de Dios se ha acercado. O sea, que el tiempo, dice el tiempo que señalaba el Antiguo Testamento ya se está cumpliendo, ¿no? Pero apenas, o sea, es el inicio, se está inaugurando el reino de Dios, se está acercando, ¿no? Pero no está definitivamente todavía aquí, ¿sí? Y se acercó con Jesús, como ya lo dijo mi tío. ¿Quién puede leer Mateo 12:28? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ok, fíjense, aquí también dice Jesús, porque eso lo dijo Jesús, que una señal de que ya está el reino de Dios, que ya empezó el reino de Dios, es que Él echara fuera demonios. Ajá. O sea, el echar demonios de parte del ministerio de Cristo, de parte del ministerio de Jesús, era una señal de que el reino de Dios ya empezaba a estar aquí en la tierra. ¿Sí? Bien, eso es bien interesante, ¿no? Nunca vemos esta parte de echar de fuera demonios como una cuestión, siempre lo vemos como algo como muy exorcista y así, ¿no? Pero al menos aquí tiene una connotación escatológica, ¿no? Del final, de que empieza el final también, ¿no? El reino de Dios empieza como echando fuera demonios. Y eso también incluso se llegó a marcar en el Antiguo Testamento, ¿no, hermanos? Pero bueno, no vamos a hacer mucho énfasis en eso. Y también el derramamiento del Espíritu Santo, hermanos. Esto también hablaba de que el reino de Dios ya estaba también empezando, ¿no? Perdón, ¿qué cita? ¿Me puedes repetir la de Marcos? La cita de Marcos, por favor. ¿De que el reino de Dios se ha acercado, hermana? Sí. Ah, Marcos 1:15. Uh-huh. Y bueno, la del derramamiento del Espíritu Santo, ese sí está muy claro, hermanos, ¿no? Es decir, el derramamiento del Espíritu Santo ya fue hecho. Nosotros ya no esperamos ningún derramamiento. Ajá, ese ya sucedió en Hechos 2:33. Y Joel lo estaba anunciando. Y que se derramara el Espíritu Santo en la iglesia era una señal de que ya estamos en los tiempos finales. ¿Sí? Entonces, el Nuevo Testamento señala que estos eventos inauguran el fin, hermanos. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Alguna duda, algún comentario acerca de esto? Algo que tal vez no les haya cuadrado, ¿sí? Entonces, estas cosas ya nos muestran que está inaugurándose el fin. Entonces, ¿ninguna duda, hermanos, o algo que quieran agregar?
Solamente decir que a veces leemos la palabra de Dios y en pequeños detalles. Yo ahorita estoy observando lo que acabamos de leer de Marcos 1:15, Ujú, ¿verdad? Dice que empieza el reino. ujú, Se ha acercado, perdón, se ha acercado el reino. ujú, Y al parecer uno lo toma como que ya está aquí, ¿no? ujú, Pues, siempre que leamos la palabra debemos de ser muy cuidadosos y ujú. muy observadores en las expresiones que nos Claro, dice cada versículo. Solamente sí. eso. No, qué bueno, hermana, porque sí, yo también cuando leía estos pasajes, pues uno entiende que el reino ya de Dios ya está aquí, ¿no? Y como que uno llega a pensar que ya no, eh, si ya está aquí, pues al final de los tiempos ya qué esperamos, ¿no? No, pues todavía seguimos esperando porque al menos se ha inaugurado, o sea, dice se ha acercado, ¿no? No está diciendo que ya completamente el reino de Dios está aquí, se ha comenzado a acercar. Pero eso es bien interesante, ¿no? Es bien interesante ver, cada palabra es importante. Sí, tío, ¿ibas a decir algo también? ¿No? Ah, ok, ok. Bueno, bueno. Entonces, vamos a avanzar, hermanos. Y estábamos con esto, ¿no? Hay señales, hay cosas que ya nos muestran en el Nuevo Testamento que nos anuncian que ya comenzó el fin, ¿sí? Sin embargo, también la Biblia usa expresiones para decir que ya estamos en los últimos tiempos, ¿no? Que Jesús inaugura el fin, pero todavía no ha llegado ese final, ¿no? Ahí hay varios nombres, ustedes lo pueden ver en el Nuevo Testamento. La Biblia habla acerca del cumplimiento de los tiempos o del cumplimiento del tiempo en Gálatas 4:4. Otra frase, otro nombre que se habla para señalar el fin en la era presente es el fin de los siglos, Primera de Corintios 10:11, y también la consumación de los siglos, Hebreos 9:26, y la última hora, Primera de Juan 2:18. Vamos a leer, por ejemplo, ¿qué les parece? Nada más dos. ¿Quién puede leer Primera de Corintios 10:11, hermanos? Y el de la última hora, Primera de Juan 2:18. ¿Quién lo puede leer, hermanos? ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo Primera de tienen? Corintios, ¿qué dijiste? 10:11, hermana. Sí, yo lo busco. El otro, Fer, ¿cuál es? El otro, Primera de Juan 2:18. Ya lo tenemos. Ya, 10:11, Primera de Corintios. Ah, sí, a ver, hermana. Ujú. Ya lo Sí, leo. porfa, hermana. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ujú. Muy bien, hermanos. Si se dan cuenta, ahí voy a ir al texto nuevamente, Primera de Corintios 10:11, y habla de esto, ¿no? Acerca de que estas cosas, y voy a leer una versión un poquito más contemporánea, dice, estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, ¿sí? ¿De quién está hablando? Pues está hablando, si somos muy, ¿cómo decirlo? Observadores, ajá, está hablando acerca de los que estuvieron en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque está ahí hablando de Moisés, que fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿no? En el inicio del capítulo. Entonces está hablando de aquellos que estaban en los antiguos tiempos y dice que esas cosas fueron ejemplo, ¿sí? Y ahora a nosotros nos hablan que vivimos en el fin de los tiempos, que vivimos en el final de los siglos. Ajá. Entonces, nosotros como cristianos del Nuevo Testamento vemos las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, ajá, y nos hablan para los que ya estamos en la era presente, conocido como el fin de los tiempos,
¿sí? Pero es bien interesante cómo Pablo reconoce que él ya está en el final de los siglos, que esta era presente es el final. Ajá. Ahora sí, ¿quién puede leer primero de Juan 2:18? Yo, Ah, sí, tío, porfa, porfa. 2:18 Ajá. dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que Pues haces esto? yo, o sea, en esta pregunta, la 14, les respondí que 2:18. y ya con el ejercicio que se... Ah, sí, sí, tío, perdón. A ver, ¿puedes repetir otra vez? Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Ah, pero ese es Juan, ¿no, tío? Decía primera de Juan. Ah, ¿Te lo primera de leo? Juan. Yo lo tengo. A ver, sí, por favor, Martita. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Oh, este texto es muy controversial, hermanos, porque aquí está hablando de que Juan ya está hablando de que estamos en los últimos tiempos. Y dice que el anticristo es una forma de mostrar que ya estamos en los últimos tiempos. Pero él dice, hay muchos anticristos. Por lo tanto, hemos visto a muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, fíjense, en los tiempos de Juan, él ya identificaba que había ya anticristos. ¿Y qué es un anticristo? Pues bueno, vamos a eso a revisarlo más adelante, pero ¿qué es un anticristo? Aquel que pues básicamente está en contra del ministerio de Cristo o aquel que se dice un Cristo, pero es un falso Cristo, ¿no? Entonces, ya había muchos de estos en la época de Juan. Y hasta el día de hoy, también hay muchos falsos cristos en esta época. Pero ¿qué nos está diciendo? Esto es parte de que ya estamos en los últimos tiempos. ¿Sí, tío? Y fíjate, en el capítulo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea Ujú. que puede haber falsos pastores, falsos profetas, o sea, porque salieron y que van a estar predicando de la palabra de Dios, pero que no que no es verdad. Ajá, dan un falso evangelio. Ujú. Exactamente. Dan un falso evangelio basándose en las palabras de Jesús y basándose en la Biblia, ¿sí? Así es. Pero es bien interesante que dice que salen de la misma iglesia Así o sea, es. salen Salen de la misma iglesia. no necesariamente que ellos eran antes hijos de Dios, ¿no? Sino que más bien, Ujú. básicamente, así como señala Jesús que hay el trigo y la cizaña, pues también así pasa también en la iglesia, ¿no? Hay personas que seguramente vivían entre ellos, decía, ¿no? Y Juan está hablando acerca de que en esos tiempos o en los tiempos de donde ya la iglesia estaba creciendo, había gente que después salía de ahí y empezaba a apostatar de la fe, y no solo eso, sino también a usar la fe para sus propios beneficios. Pero, como bien decía, o que aquí dice Juan, eso es algo que es parte de los últimos tiempos. Y, por lo tanto, y bueno, aquí está diciendo en el griego última hora, ¿no? ¿Mm? En el griego dice última hora, es una expresión. Déjenme ver, en la expresión en griego sería, aquí la tengo. Uh, último. Espérame tantito, hermanos. Anticristo y Eschatos, Postrero, Stin, Oti, Teon, Ginosco, Jora.
Sí, en griego sería escatos hora, ¿no? Que es último tiempo, última hora, ¿no? Escatos hora, última hora. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, la Biblia señala constantemente de que varias cosas nos muestran que tú y yo ya estamos viviendo los últimos días, los postreros tiempos. Y hay muchas cosas que ya estamos viviendo que son parte de los postreros tiempos, ¿no? Muchos, de hecho, fíjense, bueno, eso lo vamos a ver próximamente, pero muchos hablan acerca del anticristo como algo que va a marcar ya el tiempo final, final, final. Pero si nos damos cuenta, ya hay muchos anticristos y eso ya está marcado, ¿no? O esta cuestión de que, por ejemplo, el final de los tiempos está marcado con, pues, estas catástrofes, ¿no? Pero muchas cosas ya están ahorita, ¿sí? Así que ahorita vamos a ver justamente esta diferencia entre los postreros tiempos y el día final. Ah, ¿sí, tío? Ah, no te escucho, tío. Tío, está tu micrófono apagado. Estaba comentando Ajá. que muchos de nosotros nada más estamos esperando un anticristo, pero aquí habla de varios, de muchos anticristos. Es que esto es lo que se debería de aclarar, porque Claro. muchos dicen que va a surgir de un país que va a gobernar todo el mundo, y no es así, porque aquí en lo que yo le entiendo es que son varios anticristos. Ujú. Son varios y que ya están en la era presente. Ya Y están no en nada estos más es tiempos. uno, como a Y, veces nos los y marcan, no que es. dicen que un gobernante que va a gobernar todo el mundo, no es así. No. Ya vimos que al final aquí está hablando de varios. Y Varios. incluso ahí ya está diciendo que ya se están viviendo. Al menos Juan dice, yo ya lo estoy viviendo, ¿no? Y como ya está, yo estoy viviendo varios anticristos, pues ya estoy en los últimos tiempos. Ujú. Entonces, aquí hay un diagramita, hermanos, que me gusta mucho para que lo entiendan. Dice, la Biblia habla de los postreros días y al mismo tiempo habla de el último día. ¿Sí? ¿Quién puede leer estos dos pasajes, hermanos? Hechos 2:17 y Juan 6:40, para definir eso, ¿no? Porque ciertamente ya estamos en los postreros días, pero al mismo tiempo la Biblia señala que hay un último día. Postreros días y un último día. Hechos 2:17. Hechos 2:17 ¿Sí, dice, y pa? en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ujú. Muy bien, gracias, papá. Si se dan cuenta, hermanos, aquí está hablando acerca de que estos postreros días habla acerca de estos tiempos presentes, ¿no? El contexto de este pasaje de Hechos 2:17 es justamente un mensaje que está diciendo Pedro, a los judíos que están reunidos en el Pentecostés, ¿no? Por la fiesta del Pentecostés. Y le está diciendo, esta promesa señalaba los postreros días y esta promesa ya se cumplió, ¿no? Postreros días nos señala justamente en una era presente que ya se está viviendo, pero al mismo tiempo la Biblia habla de el último día, algo que todavía no es presente, algo que está por venir. ¿Quién puede leer Juan 6:40 para ver eso? Y Ah, esta sí. es la Dice así, voluntad, Ah, sí, adelante, hermana Martita. y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ah, ok, muy bien. Gracias, hermana. ¿Aquí de qué está hablando, hermanos? En el día postrero. ¿Qué va a pasar en el día postrero según este pasaje? Él nos resucitará. Él nos resucitará. Ajá. En ese último día. Entonces, cuando hablamos de escatología, hablamos de que hay una era presente que nos muestra que ya estamos en el fin de los tiempos, pero al mismo tiempo la escatología nos muestra que hay un día por venir,
algo que todavía no se cumple y que nosotros como cristianos del Nuevo Testamento esperamos. ¿Qué esperamos? Pues la resurrección de nuestros cuerpos. ¿Qué esperamos? El día del juicio. ¿Qué esperamos? Bueno, también esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, vemos que este diagramita quiero que lo vean, hermanos. Aquí está hablando que la creación dice era pasada, ¿no? Es decir, antes de la primera venida de Cristo, eso era conocido como una era pasada. Viene Jesucristo y a partir de Jesucristo vienen los días postreros, que es la era presente. ¿Y cuánto duran los días postreros, hermanos? ¿Cuánto duran? Según este diagramita. ¿Cuánto dura los días postreros? No se ve. ¿No lo ven? No. ¿Cómo no? ¿Cómo creen, hermanos? A ver, voy Bueno. Sí, hermana. Es que ahí no habla de cuántos días, una semana, un mes, ¿no? Ajá, por eso les decía eso, ¿no? No hay un tiempo definido, pero si podemos poner algo para decir que terminan los días posteriores, está la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cuánto duran los días posteriores? Hasta que Jesús venga. Y después de la segunda venida de Cristo, empieza el último día. O sea, ya es el día posterior, el final de los tiempos, el fin definitivo. La era por venir. ¿Sí? ¿Queda claro, hermanos, a qué nos referimos en ese sentido? Lo que marca la Biblia como los postreros días y el último día. Entonces, nosotros podemos decir que ya estamos en esta era, en los días posteriores, en el fin de los tiempos, ya estamos. Pero al mismo tiempo, todavía esperamos el último día. Ok, ¿alguna pregunta de esto, hermanos? ¿Queda claro en este sentido? Sí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ahora dice, esto último, hermanos, si Cristo inaugura el fin, también este es un punto importante, Cristo nos garantiza el final. Aquí me faltó agregarle eso, pero Cristo nos garantiza el día final. ¿Quién puede leer este texto que está, no sé si está apareciendo en sus pantallas, hermano? ¿Sí lo ven? Yo lo leo. Hermana, vale. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gracias, hermana Male. ¿Qué entendemos de este pasaje? Por ejemplo, en este contexto, lo que está diciendo el escritor, que es básicamente, o lo que creemos o que pensamos que es Lucas, está poniendo el contexto de cuando Jesús ascendió. Jesús ascendió y se quedan mirando al cielo. Ajá. Seguramente tal vez con el pensamiento de cuándo va a regresar, ¿no? ¿Qué hacemos si ya se fue? Y dice que había unos hombres, ¿no? Dice que eran varones galileos. Ajá. Y que les dice que, ¿por qué están mirando el cielo? O sea, ustedes deben de tener la certeza de así como Jesús se va a regresar. Así como Jesús fue y está morando a la diestra del Padre en este momento, va a regresar por segunda vez. Entonces, hermanos, también la escatología nos debe de recordar que si Jesús vino por primera vez, nos garantiza de que vendrá por segunda vez. Si Jesús vino a acercar el reino de los cielos, también en su segunda venida nos garantiza que va a restaurar totalmente su reino. Ajá. Entonces, como les digo, nuestra escatología no tiene sentido sin Jesús. Porque muchos ahorita seguramente
como ustedes, no sé si ustedes han visto, hay iglesias que ya no creen o piensan que Jesús ya no va a venir. Ya ni lo esperan porque dicen, eso fue algo simbólico, ¿no? O es más, ya se tardó muchísimo. Ya se tardó muchísimo Jesús. ¿Hasta cuándo va a venir? Y ya dicen que ya no va a venir y ya ni esperan a Jesús. Siguen siendo cristianos, dicen ellos, pero ya no esperan a Jesús. Y eso es una mentira, hermanos. Eso ya no es ser, eso ya no, la iglesia que ya no espera a Jesús ya no es iglesia. Los cristianos que ya no esperan a Cristo por segunda vez ya no son cristianos. ¿Sí? Porque es la base también de nuestra esperanza. ¿Sí, tío David? Sí, comentabas en el párrafo anterior que nadie, que ya estamos esperando el último día para que Dios venga en la segunda, el día postrero, el fin del tiempo. Ahorita estamos en el fin de los tiempos. Ajá. ¿Sí estoy bien? Exacto, sí, estamos Sí, ahorita pero en el fin de los yo tiempos. no sé si puedas decirme en qué parte de la Biblia habla en el que él, en su venida que nadie sabe, que él vendrá como ladrón. En la noche. Ajá, y que los que estén, bueno, no sé si puedas buscarme esa parte de la Biblia, en qué parte se encuentra. Ajá, ese texto, si no mal recuerdo, creo que está en Tesalonicenses, ¿no? A ver, voy a buscarlo. Ah, no, está en Pedro también, creo, o en Tesalonicenses. No, segunda de Pedro, hermano, segunda de Pedro 3:10. Segunda de Segunda de Pedro Pedro. 3:10. Ese texto está en segunda de Pedro 3:10 de que Jesús vendrá como ladrón en la noche. O bueno, el Señor vendrá, ¿no? Se los voy a leer este texto que dice mi tío, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos ¿Segunda de Pedro pasarán. qué? Segunda de Pedro 3:10. 3:10. Ajá. Sí, este dice así, hermanos, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, aquí hay que importante señalar algo, hermanos, y también señalar algo, tío. Segunda de Pedro fue escrito justamente para combatir una herejía, que era la iglesia, había miembros de la iglesia a la cual se dirige Pedro, que ya no creían o que ya pensaran que ya había venido Jesús. ¿Sí? Había gente que ya pensaba que ya no iba a venir Jesús, que ya más bien ya llegó y nadie se dio cuenta. Y había gente que estaba predicando que Jesús ya llegó. Y muchos estaban inquietos de cómo que ya llegó y yo nunca lo vi, y yo nunca supe, ¿qué pasó? Pero Pedro va a decir justamente, van a pasar, estas cosas tienen que pasar antes de que venga Jesús por segunda vez. Ajá. Sobre todo porque quiere combatir la idea de que todavía no llega el día postrero. Y por eso está aquí diciendo, entonces, que nadie les diga que ya vino Jesús, ni siquiera también qué día va a venir Jesús, porque nadie lo sabe. Hasta Jesús mismo dijo eso. Solo mi Padre sabe cuándo yo vendré. ¿Cuándo regresarás, Cristo? Nadie sabe ni el día ni la hora. Ni los ángeles saben también eso, solamente mi Padre que está en los cielos. Entonces, ese día postrero nadie lo conoce. Pero al menos todos ya sabían que los días postreros, esos ya estábamos y los conocemos porque ya estamos viviéndolos. Pero ese día, cuando venga Jesús por segunda vez, nadie lo sabe, ¿no? No sé si contesto tu pregunta, tío, en esa parte, o tu duda, o no sé cuál era tu Sí, duda no, en sí está general. bien, o sea, no sabemos. O sea, porque aquí mismo lo dice, pero el Señor vendrá como al ladrón en la noche. O sea, Sí, es que también estamos, bueno, lo que yo he entendido es que ni el Hijo sabe cuándo va a venir nuevamente, que sí, solamente el Padre. exacto. Sí, sí, y bueno, aquí también muchos usan la idea de ladrón en la noche pensando que ladrón en la noche significa que Jesús va a hacer un rapto, ¿no? Un rapto secreto. Pero aquí esto no está queriendo hablar de un rapto, quiere hablar justamente de eso, ¿no? Un ladrón no sabes cuándo te va a robar, ¿no? No es así como que el ladrón te dice, a ver, señor David,
voy a mañana va a estar en su casa, es que mañana pensaba ir a asaltarle, ¿no? Para saber si lo asalto o no. No, pues no, obviamente el ladrón no te avisa, viene. Y asimismo también Jesús no va a venir como de una manera diciendo una fecha correspondiente, un tiempo específico. Él vendrá cuando a Dios lo disponga así, ¿no? Y nadie lo sabrá, solamente el Padre, ¿no? Tío, no sé si respondo ahí tu duda. Sí, está bien. ¿Sí? Bueno, perfecto, gracias, tío. ¿Alguien más, hermanos? No sé si tenga aquí alguna duda, ya para cerrar con 3 conclusiones de esta segunda sesión. ¿No nadie? ¿Alguien que quiera decir algún comentario? No, Ah, no, pap. Bueno, está bien. Bueno, si todo está muy claro, hermanos, qué bueno que entendimos esta parte. Está los postreros días y el día postrero. Eso es muy importante que lo podamos distinguir y es muy importante que lo podamos aprender, hermanos, porque luego a veces, si no distinguimos estas dos ideas, nos podemos confundir mucho en la Biblia. Ajá. Pero al menos ya podemos entender bien claros estos conceptos. Entonces, 3 conclusiones, hermanos. Primero, lo que aprendimos el día de hoy. El gran acontecimiento del fin en el Antiguo Testamento se ha cumplido en el Nuevo Testamento. ¿Ese cuál fue? La venida de Cristo. La primera venida de Cristo, ¿no? Ya se cumplió eso. Segundo, estamos viviendo los tiempos finales en el presente y esperando el final en el futuro. Tú como cristiano, que ya tiene el Nuevo Testamento y que ya vive en el Nuevo Pacto, tú sabes que ya estás en los tiempos finales. Porque Jesús nos anunció los tiempos finales y inaugura los tiempos finales. Pero al mismo tiempo esperas el final en el futuro. ¿Cómo? Pues esperas la segunda venida de Cristo, el juicio, la resurrección. Todas estas cosas nos hablan de el día final. ¿Sale? Para que también dividamos esas dos cosas en nuestra mente. Ajá. Estamos viviendo los tiempos finales y esperando el final en el futuro. Tercera cosa, estas bendiciones del fin nos garantizan mayores bendiciones a los cristianos en el porvenir. Y eso es algo todavía mucho más bonito y esperanzador. Y hermano que está aquí en este momento, hermanos que están aquí en este momento, ustedes son grandemente privilegiados y bendecidos. Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, sí se señalaba hacia el futuro, ¿no? Hacia el final. Se señala hacia el final. Y sí se hablaba de bendiciones del futuro en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se señalan de mayores bendiciones en el porvenir. Es decir, no solamente nosotros como cristianos del Nuevo Testamento tenemos garantía de que viene Jesucristo por segunda vez, tenemos garantía del reino venidero que viene en el futuro, de la resurrección, sino que incluso también ya vivimos el cumplimiento de varias de estas promesas. Entonces hay mayor bendición y mayor expectación de los cristianos que viven hoy que el Israel que vivía en la antigüedad. Porque ya vivimos tanto el cumplimiento y con una mayor expectación del final completo, hermanos. Por eso mayores bendiciones me referí, hermanos. Ahora sí, aquí se señaló, aquí levantaron la manita. Vi a la hermana Marta levantando manita, mi hermano David. Pero a ver, vamos primero hermana Marta y luego usted, hermano David. Bueno, tío David. Sí, hermana Martita iba a hablar. Levantó su mano. No, Fer, ya. Ah, ¿ya? ¿Segura? Bueno. Está bien, hermana Martita. Y sí, tío. Sí, en cuanto al tercer punto que dice, estas bendiciones del fin nos garantizan mayores bendiciones a los cristianos en el porvenir. Aquí en segunda de Pedro 3:13 nos habla acerca de eso, que dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. En segunda de Pedro 3:13. Sí, claro.
Gracias, tío. Perfecto. Qué bueno Eso que como retoma. cristianos es lo que debemos de esperar, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Es algo como que la expectativa del cristiano del porvenir es mucho mayor que incluso el israelita del Antiguo Testamento. Porque el israelita del Antiguo Testamento esperaba como este reino venidero, así como un reino político, un reino así donde iba a estar el rey y el trono y donde Israel iba a estar viendo así chiquitos a todas las demás naciones, ¿no? Pero el cristiano del Nuevo Testamento dice, no, nosotros esperamos una bendición en donde no solo el reino, sino la tierra, sino también los cielos, también el mar, todo será renovado. Entonces, pues tenemos un corazón con mayores expectativas todavía, ¿no? El cristiano, por eso es lo que espera el cristiano hoy en día, hermanos. Y por eso podemos decir que somos muy bendecidos como cristianos al saber estas promesas. Y al momento de escuchar el final de los tiempos y escuchar el día final, ¿qué creen? Nosotros estamos como que hasta anhelándolo, ¿no? Que venga mejor, ¿no? Pues si esas son las bendiciones, pues que ya venga el fin. Si yo como cristiano sé que esas son las bendiciones, pues qué bueno. Y si Jesucristo me garantizó esas bendiciones, pues adelante, que venga el fin, ¿no? Entonces, sí, tío, ¿no? Y este texto que citas de Pedro creo que nos ayuda a confirmarlo con mucha mejor certeza, ¿no? Entonces, el cristiano, una vez volvemos a concluir, pues no le tiene miedo al final, hermanos. El cristiano hasta anhela, ¿no? Está tranquilo y anhela que venga el final por estas bendiciones que esperan, ¿no? Entonces, son tres cosas, hermanos, que quiero resumir la enseñanza que vimos a lo largo de esta clase, de esta sesión, y que se queden en sus corazones, hermanos, que se queden en sus corazones que el final para el cristiano es glorioso. Y es muy, muy alentador saber eso, ¿no? Entonces, hermanos, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran compartir, algo que quisieran también agregar, ¿sí? ¿Alguna duda que haya surgido o algo que tal vez no les haya quedado bien claro? ¿Sí entendimos bien lo de los postreros tiempos, el día final? ¿Sí? Todo bien. Todo bien, gracias, tío. Sí, todos están bien. Hermana Martita, hermana Male, ¿se entendió muy bien? Sí, sí, está muy claro todo. Sí. Gracias. Gracias a Sí, Dios, qué bueno. también lo entendí bien. Qué bueno, Martita. No, gloria a Dios, qué bueno, gracias a Dios que el Señor nos da entendimiento. Y hermanos, bueno, pues vamos a cerrar hasta aquí nuestra sesión el día de hoy. Ya son cuarto para las 9, pero ha sido muy, muy bendecido este tiempo. Hermanos, la siguiente semana vamos a ver las diferentes posturas del final de los tiempos, ¿no? Hablando en qué sentido, de ese día final, ¿no? Porque hoy en día hay muchas posturas, hasta en el ateísmo, hay muchas posturas del día final. Y es bien interesante que todas las posturas del día final, que no son cristianas, señalan como un desastre. Señalan como que todo bien negativo. Hasta los ateos dicen que el final de los tiempos es algo negativo. El sol va a explotar, las estrellas van a colisionar, ¿no? Y el cristiano no piensa eso. El cristiano piensa que el final es glorioso. Ya vimos, ¿no? Vamos a ver todas esas posturas y vamos a entenderlas a la luz de la Biblia también y a la luz de la postura cristiana, que es la nuestra. Eso lo vamos a ver la siguiente sesión, ¿vale? Muy bien, hermanos, pues vamos a terminar. Voy a invitarle, hermana Martita, si nos puede ayudar a orar para terminar este tiempo de estudio. Claro. Si inclinamos nuestros rostros, por favor. Sí, hermano. Padre, te doy muchas gracias por haberme permitido y habernos permitido tomar estas clases para que nuestra fe no decaiga, al contrario, esté firme cada día más. Y a la gente a nuestro alrededor también infundirle ese ánimo, ese conocimiento de que Dios es bueno hasta en los últimos tiempos y lo que nos ha prometido lo va a cumplir.
y que esperemos con fe, con amor en su venida. Y te agradezco por todos y cada uno de los hermanos que están aquí presentes y por los que no pudieron también. Que los bendigas, bendiga sus hogares, bendiga su trabajo, Padre. Y que nuevamente nos reunamos para aprender mucho más y estemos más firmes en nuestras convicciones y fe. Esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues estamos en contacto. La clase se queda grabada por si después la quieren revisar. Y también en el link que también hemos estado, ¿cómo decirlo? Hemos estado mandándoles.